No la perdoné, ni siquiera cuando me suplicó llorando. Y sé que muchos van a juzgarme por eso, pero si hubieran vivido lo que yo viví, entenderían. Porque la mujer que ahora no puede recordar ni su propio nombre, es la misma que me enseñó a tener miedo desde los 6 años. Mi nombre es Valeria, y lo que voy a contar no es una historia de perdón. Es una historia de lo que pasa cuando el pasado vuelve, y tú eres la única persona que puede decidir cómo termina. Tenía 6 años cuando mi papá me dejó en esa casa. No hubo explicación, no hubo promesas, no hubo una despedida real. Solo recuerdo el sonido de la puerta cerrándose detrás de mí, un golpe seco que todavía, tantos años después, me despierta en sueños. Recuerdo quedarme quieta, con una maleta demasiado grande para mis manos, mirando un pasillo largo que olía a madera vieja y a algo más, algo frío, como si esa casa no hubiera sido hecha para recibir a nadie, sino para expulsar. Y entonces la vi. Carmen. Mi abuela. No sonrió. No preguntó si estaba cansada. No me tocó el cabello. Solo me miró como si yo fuera un error que alguien había dejado en su puerta. Aquí se hace lo que yo diga, fue lo único que dijo. Y desde ese momento entendí que no había llegada, solo entrada a otra vida. No había juguetes tirados en el suelo, ni risas, ni calor. Había reglas antes de cualquier cosa. No hables demasiado. No preguntes. No molestes. No llores sin permiso, aunque eso nunca lo decía en voz alta, pero lo aprendías rápido, porque cada lágrima tenía consecuencias. En esa casa también vivía Sofía, mi prima. Y desde el primer día entendí algo que no necesitaba explicación. Ella era la elegida. La niña dorada. La que siempre tenía la aprobación incluso antes de pedirla. A ella la miraban como si existiera algo especial en su simple respiración. A mí, me miraban como si estorbara el aire. No era solo lo que hacían, era como lo hacían. A Sofía le decían mi niña con una suavidad que parecía otra familia. A mí me decían Valeria, como si mi nombre fuera una obligación administrativa. Ella tenía abrazos sin motivo. Yo tenía silencio sin explicación. Y cuando eres una niña, no entiendes las palabras, pero entiendes perfectamente las diferencias. Había otra persona en esa casa, María, la mujer que ayudaba con todo. La única que a veces me miraba como si no fuera invisible. A escondidas me dejaba un pedazo de pan extra o me preguntaba en voz baja si tenía frío. Pero nunca podía hacer más. Porque en esa casa todos aprendieron algo muy temprano. Carmen no se enfrentaba. No con gritos, no con discusiones, no con nada. Carmen era el tipo de persona que no necesitaba levantar la voz para que todo el mundo bajara la cabeza. Recuerdo una noche en particular. Tenía 8 años. Se me cayó un vaso. Un vaso pequeño, de vidrio delgado. El tipo de accidente que en cualquier otra casa no dura ni 10 segundos en el recuerdo. Pero en esa casa los segundos se volvían eternos. Carmen apareció en el marco de la puerta. No dijo nada de inmediato. Solo miró los pedazos en el suelo. Luego me miró a mí. Ni para sostener algo sirves, dijo. Y después, sin levantar la voz, me encerró. La oscuridad no era lo peor. Lo peor era el silencio. Ese silencio que no te deja saber si alguien afuera existe o si simplemente dejaste de importar. Horas después me dejaron salir como si nada hubiera pasado. Y lo peor es que nadie lo comentaba. Nadie lo mencionaba. Como si el dolor también tuviera reglas de cortesía. Y así crecí. O algo parecido a crecer. Porque en realidad no creces en un lugar así. Te reduces. Te vuelves más pequeña por dentro. Aprendes a caminar sin hacer ruido. Aprendes a desaparecer incluso cuando estás en el mismo cuarto. A los 13 años, Carmen me miró y dijo algo que no se me ha borrado nunca. Nunca vas a ser nadie. Eres débil. Igual que tu madre. Y esa fue la primera vez que algo dentro de mí dejó de intentar romperse y simplemente cambió. No lloré. No respondí. La miré fijo. Y en ese instante, sin saberlo,
nació otra versión de mí. Una que ya no pedía nada. Una que solo observaba. Porque hay un punto donde el dolor deja de ser emoción y se convierte en decisión. A los 16 años me fui. Sin despedirme. Sin plan. Sin ruido. Solo me levanté una mañana, tomé lo poco que tenía y salí por esa misma puerta que años atrás se había cerrado detrás de mí como una sentencia. Y nadie me detuvo. Eso fue lo más extraño. Nadie me gritó. Nadie me buscó. Nadie preguntó dónde estaba. Y eso duele de una forma diferente, porque no es abandono dramático, es abandono normalizado. Es entender que tu ausencia no cambia el funcionamiento de nada. Los primeros años afuera fueron duros. No hay otra palabra. Trabajé en lo que pude, dormí donde se podía, aprendí a contar monedas antes de aprender a confiar en alguien. Hubo días en los que pensé que sobrevivir no era suficiente, porque sobrevivir no es lo mismo que vivir. Pero incluso en medio de todo eso, había algo nuevo en mí, silencio propio. No el impuesto, sino el elegido. Y eso, aunque pequeño, era libertad. Los años pasaron. La vida se fue acomodando de formas extrañas. No perfectas, pero mías. Y cuando por fin empecé a sentir que el pasado era solo eso, pasado, el teléfono sonó. No reconocí el número. Pero reconocí la voz. Sofía. Su voz no era la misma. Temblaba. Se quebraba entre frases. Valeria, tienes que venir. No explicó mucho. Solo dijo que era urgente. Que Carmen estaba diferente. Y algo en su tono no era solo tristeza. Era miedo mezclado con culpa. Cuando regresé, la casa seguía ahí. Pero algo había cambiado. No en las paredes, no en los muebles, sino en el aire. Era como entrar en un lugar donde el control había desaparecido, pero el miedo todavía no se había ido. Carmen estaba sentada en una silla cerca de la ventana. Pero no era la Carmen que yo recordaba. Sus ojos estaban perdidos, como si miraran algo que nadie más podía ver. Su postura ya no era firme. Su voz ya no tenía dirección. Diagnóstico: demencia avanzada. Alzheimer. La mujer que había controlado cada rincón de esa casa, ya no recordaba cómo controlarse a sí misma. Sofía me lo contó todo entre lágrimas. Cómo había cambiado. Cómo había empezado a olvidar nombres. Como algunas noches se levantaba creyendo que todavía éramos niñas. Como a veces preguntaba por mí como si yo nunca hubiera existido, y otras veces me llamaba con miedo como si yo fuera la amenaza. Mi padre había muerto. Eso también lo supe ese día. Y con su muerte vino otra cosa, el testamento. Todo estaba a mi nombre. La casa. Las tierras. Lo que quedaba de todo. Y de repente, sin buscarlo, yo tenía poder dentro del lugar que más me había quitado. Pude irme. Podía haber cerrado esa puerta otra vez y no volver nunca. Pero no lo hice. No por perdón. No por compasión. Sino por algo más difícil de explicar. Me quedé. No como víctima. No como hija obediente. No como alguien esperando redención. Me quedé porque quería ver qué pasaba cuando el poder cambiaba de manos dentro del mismo escenario donde había sido creado el dolor. Le di lo necesario. Comida. Cuidado. Techo. Pero nunca fingí lo que no sentía. Nunca reconstruí el papel que ella había esperado de mí durante años. Porque algunas cosas no se pueden reescribir con amabilidad tardía. A veces me miraba sin reconocerme. A veces lloraba sin entender por qué. Y a veces, en momentos de lucidez, me decía palabras que nunca había dicho antes. Perdóname. Pero el perdón no es una palabra mágica. No borra estructuras. No reescribe infancia. No. Deshace lo que formó una vida. Y yo la escuchaba en silencio. Porque entendía algo importante. No todas las historias necesitan una respuesta emocional.
Algunas solo necesitan un final. La noche en que murió, la casa estaba completamente quieta. No hubo dramatismo. No hubo grandes palabras. Solo silencio. El mismo silencio con el que empezó todo. Y yo estuve ahí, sentada, viéndola, esperando sentir algo que justificara todo lo vivido. Pero no sentí nada. Y eso fue lo más honesto de todo. A veces la justicia no se siente como victoria. A veces se siente como vacío. Después vendí la casa. No quería conservarla como recuerdo ni como símbolo. Y con ese dinero hice algo que nunca imaginé, abrí un hogar. Un lugar para niños que, como yo, crecieron, sintiéndose invisibles. Niños que nadie miró a tiempo. Niños que aprendieron demasiado pronto lo que es no ser prioridad. No la perdoné. Pero tampoco me convertí en ella. Y al final entendí que esa era la única respuesta que realmente importaba. Porque no se trata de lo que te hicieron. Se trata de lo que decides hacer después. Y yo decidí romper el ciclo.